Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Estamos estudiando este evangelio y recordemos que en este momento Mateo se está dirigiendo a ellos porque quiere mostrarles que Jesucristo es el rey prometido, aquel rey que vendría del linaje de David, ese que les fue prometido en el Antiguo Testamento. Es ese Cristo. Él es, Mateo les dice, él es el rey, en él se está cumpliendo la profecía, el Mesías rey. Los judíos estaban esperando un rey distinto, pero los judíos tenían claro en el Antiguo Testamento que el rey que se les había prometido era un rey manso y humilde. Ellos lo tenían claro. No es que ellos estaban confundidos, no. De hecho, en el Antiguo Testamento está la profecía de que entraría en un pollino, en una asnita. Humilde, sencillo. Eso estaba escrito, está escrito. Y ellos sabían. Pero ¿qué pasaba entonces con los judíos? En ese momento ellos tenían una necesidad como nación. Ellos estaban siendo oprimidos por Roma. Y realmente no necesitaban un rey así como tan manso. Ellos querían como que la cosa fuera distinta. O sea, sí, ese es el rey prometido y todo, pero es que en este momento de la historia necesitamos un rey que nos saque pues de esta esclavitud. Necesitamos una guerra, un rey que arme guerra, que arme ejército. Israel tenía esa necesidad como nación en ese momento. Pero al los judíos no aceptar ese rey manso, mostraba claramente que ese no era su rey. Que ellos no eran su pueblo. Y tal vez muchas personas, espero que no aquí, estén esperando cosas muy distintas a lo que Dios promete en su palabra. O están esperando un Cristo con unas características diferentes. Por ejemplo, Judas le sacaba platica a la bolsa de lo que han recogido. Él sacaba de ahí y él sacaba provecho. Como por decir un ejemplo, que aquí se deje la bolsa donde se recogen las ofrendas y los diezmos, y uno de ustedes o yo esté sacando de esa platica de ahí. Y Judas lo hacía, porque Judas sacaba provecho de Jesús. Y Judas creía que iba a ser un rey así como ellos lo esperaban. Estaba esperando a que formara el ejército, a que empezara pues toda la logística, quién sabe cuántas cosas tenía Judas en la cabeza. Y cuando Judas se da cuenta que el Señor dice que no, que es manso, él es humilde, que va a ir a morir en una cruz, y entonces se da cuenta de eso y todas sus expectativas se caen. Seguramente estaba esperando, imagínate, un cargo de esos, el tesorero del rey. El hombre estaba hecho ya. Pero cuando que no, que es que yo tengo que morir, que la cruz, que entonces, bueno, ¿cómo así? No, pues sacó el último provecho del Señor, fue y lo vendió. Más plata. Tal vez ese es el Jesús al que muchos acuden, ¿no? Que les dé sustento, pues, platica todo el tiempo, cuando ya Dios prometió eso de por derecha.
Mirad las aves del cielo que no siembran ni sigan, yo les doy de comer. Las aves, o sea, ¿no son ustedes más importantes que las aves para mí? Dios de hace rato prometió eso. Pero la gente hoy en día busca a Dios con el ánimo de recibir cualquier cantidad de cosas, pero no han entendido de que en Él ya son ricos. Toda bendición espiritual la tienen. Dile a un creyente verdadero que le vas a dar todo en esta vida. Díselo, pero que le vas a quitar a Cristo. A ver qué te dice. Los judíos no eran mansos, mis hermanos. Manso no es un sinónimo de falta de carácter. Eso no es mansedumbre. No es aquel hombre tranquilo que está dispuesto a quedarse callado ante el error de otros para no crear desagrado con ellos. Eso no es un hombre manso. Manso no es el que se hace el ciego ante las injusticias. Ser manso no es amable, no es ser amable. ¿Qué significa entonces ser manso? Martin Lloyd-Jones lo define así. Es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos, la cual se manifiesta en la actitud y la conducta que tenemos hacia otros. William Hendrickson dice al respecto: es tener un carácter sumiso ante la provocación, disposición a sufrir y no causar daño. Eso es ser manso. Ahora, ¿cómo entonces podemos ser mansos? Realmente el creyente sabe que no es mejor que los demás. Él más que nadie reconoce que Dios le ha soportado. ¿Eso no dice la Escritura? Que nos soportará hasta ¿qué? Las canas. Nosotros no somos unas joyitas. Dios no le ha pagado según se merece. El que es pobre de espíritu sabe que merece la ira de Dios, al igual que todos los hombres. Y entonces cuando una persona ha entendido esto, un creyente verdadero ha entendido esto, la pregunta es, ¿de quién se va a vengar? ¿O qué será lo que no puede perdonar de otro? Si es que Dios te ha perdonado y te soporta todos los días. Esa pregunta se la hace un creyente verdadero. ¿Por qué no puedo perdonarlo? Y entonces, cuando vemos que otro cae, y cuando vemos de pronto el error en otro, no caemos encima del otro. Porque es que uno entiende que uno no es mejor que el otro. Y que hoy es él y mañana si te descuidas, puede ser tú. Y peor, el que cree que esté firme, mire bien que no caiga. Entonces tú aprendes a caminar pianito y a no caerle al otro encima, sino que te vuelves misericordioso, te vuelves una persona, un creyente manso. Pero hay algo que cabe anotar, que el manso está dispuesto a morir, si es necesario, por el Evangelio, y defender la verdad de las Escrituras porque se trata de Dios. Pero no está en disposición de tomar venganza por una ofensa
que se le haga a él como persona. Los que tienen un falso concepto de mansedumbre tienen problemas cuando ven al Señor Jesucristo con un látigo tirando todo por el piso fuera del templo. ¿Qué hacemos ahí? La gente que tiene un falso concepto de mansedumbre tiene problemas con ese pasaje. Tiene problemas con los pasajes donde Cristo les dice en la cara a los fariseos y a nosotros: hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás. Uy, pero ¿cómo así? Pero es que el Señor es la muestra máxima de la mansedumbre. ¿Y cómo así estos pasajes? ¿Qué pasó? Es la ira santa de Dios, el honor de Dios. No contra uno. Por ahí medio me acuerdo un poco de una ilustración de Charles Spurgeon, que dice, mi hermano, si alguien te ofende, no te preocupes. Si te conociera mejor, seguramente te darías cuenta que él está tratando. Y si alguien pintara un cuadro negro de ti, yo creo que le faltaría más oscuridad. No te preocupes. Claro, nosotros, cuando entendemos quiénes somos nosotros, y lo que muchas veces no sale de nuestras bocas porque no lo guardamos, y lo que pensamos, y lo que quisiéramos hacer, nos damos cuenta que somos unos pecadores. Y entonces de esa manera actuamos con mansedumbre frente a los demás. Y dice que ellos heredarán la tierra. ¿Se acuerdan o ustedes han escuchado? Bueno, esta prédica que yo estoy dando hoy son como 5 prédicas y la estoy resumiendo en una sola. Por eso a veces no sé si estoy yendo un poco a la carrera también. Pero hay cosas que les menciono, pero no voy a los textos. Pero ¿se acuerdan que la Escritura dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva? Ok, heredaremos esa tierra. Creemos de que el Señor restaurará esta tierra a su modelo original. Y entonces los mansos heredarán la tierra. Porque recuerda que estas son características de verdaderos creyentes. Y esa mansedumbre no brota naturalmente de un hombre. Brota fruto de que el Señor le ha transformado. ¿Te acuerdas de una enseñanza de los 2 deudores? Que uno le debía como 500, otro debía menos cantidad, y entonces el rey perdona la deuda a ambos. Eso se lo dice el Señor Jesucristo cuando la mujer viene y le lava los pies con un perfume a él en la casa de aquel hombre que lo invita a cenar. Porque el hombre decía, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Se creía mejor. O sea, qué berraquera los judíos, siempre creyendo que por su descendencia étnica son el pueblo de Dios. Y él decía, si supiera quién es, si este fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando ahí. Le creía mejor y la veía ella pecadora. Y el Señor, como sabía lo que hay en el corazón de todos, le narra inmediatamente esa historia. Y les dice, ¿quién de los dos a los cuales se les perdonó la deuda estará más agradecido?
el que debía 500 o el que debía más poquito. Entonces, pues obvio que más agradecido está el que debía 500, más de buenas, pues diría yo. Ok, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando tú sabes que Dios te ha perdonado mucho, el amor de tu parte para con los demás tiene que brotar y perdonar. Vayamos a Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros conocemos, mis hermanos, una justicia que es por imputación. ¿Cuál es la justicia por imputación? La que Dios nos ha dado por nosotros haber depositado nuestra fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos méritos de Cristo le son imputados al creyente. Y entonces Dios nos ve como justos. Y nuestro pecado le fue imputado a Él y Él pagó en la cruz como sustituto. Esa es una justicia, la justicia que nosotros conocemos. Pero ¿se acuerdan la otra vez que yo vine a predicar que hablábamos en la epístola de Santiago sobre las obras? La Biblia llama a las obras nuestras justicias. Dios imparte también esas justicias a los creyentes. Sin embargo, es claro que aquí en Mateo 5:6 Cristo se refiere a una justicia no solamente por imputación, sino por impartimiento. No solamente a un estado legal, sino también a una conducta ética. Ya vamos a explicar. Como lo enseñan pasajes como Mateo 6:1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Miremos Mateo 5:10. Vayamos allí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vayamos al versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esas justicias entonces son las obras. Entendemos de que por obras no somos salvos, pero es imposible que un creyente salvo, lleno de amor, misericordia, en su mansedumbre, porque ha entendido el amor que Dios ha derramado en él y la gracia, ha entendido su pobreza espiritual. Es imposible que un creyente de estos no se identifique por sus obras. ¿Sí me hago entender? Las obras no nos justifican delante de Dios, pero sí, en pocas palabras, nos justifican delante de los hombres. O dígame usted si cuando de pronto se le ha zafado un mal testimonio, una mala palabra, una mala conducta, no le han dicho, vea pues, y eso que es cristiano. Claro, porque es que la gente te mide con esa vara. La gente espera de ti santidad. Entonces, esas justicias son las obras que los hijos de Dios hacemos o nos caracterizan. Vayamos a Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, si en algún momento de tu ser brotan obras para la gloria de Dios, eso no es que a ti te nazca de tu perverso corazón y el mío. Son obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que siempre llegamos a la misma conclusión. La gloria sea solo para Él. Aún Dios coloca el querer como el hacer en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no colocase el querer como el hacer, créanme, mis hermanos, que se saldría desenfrenadamente lo perverso de nuestro corazón. Vayamos a Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son estos misericordiosos? Son los que han experimentado la misericordia de Dios y asimismo actúan para con los demás, no limitando la misericordia simplemente aquí a los hermanos de la congregación. Tú no la vas a limitar a solamente nosotros. Tú la vas a extender a las personas del mundo, a todo el mundo, a todos los hombres. ¿Y cuál es la recompensa? Que alcanzarán misericordia. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo. Recuerden que Dios al que ama, azota. Así dice la Escritura. Al que tiene por hijo lo azota. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Con frecuencia se dice que los de limpio corazón son personas honestas y sinceras, personas íntegras. Una referencia está en el Salmo 24 del 3 al 4. Parecería confirmar esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces, pareciera que la palabra limpio se pudiera tomar como un sinónimo de verdadero. Es una persona honesta, es una persona íntegra, una persona que actúa con verdad. Pero recordemos que estas características son única y exclusivamente verdaderos creyentes. Esta característica, los de limpio corazón, esas personas honestas, estas personas y estas características no las vamos a encontrar en nadie que no tenga al Espíritu Santo morando en él. Uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no? Yo conozco gente honesta. Yo conozco gente que actúa con rectitud. Sin embargo, un estudio del contexto en cada una de las referencias precedentes deja en claro que es necesario agregar algo entonces. La sinceridad o integridad no es suficiente por sí sola. Un hombre puede estar sinceramente en lo correcto, pero también puede estar sinceramente equivocado. Un hombre puede tener la razón en algo,
pero no necesariamente tener la verdad de la palabra de Dios. Los limpios de corazón son los que con toda sinceridad son guiados por el consejo de Dios. Son las personas a quienes se refiere Pedro en Primera de Pedro 1:22. Vayamos allá. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que quiere decir que un limpio de corazón necesariamente tendrá que ser guiado por el Espíritu Santo a toda verdad. Y esa verdad no es la verdad del mundo, es la verdad de las Escrituras. Esta semana estuve en una reunión, me invitaron a comer y habían creyentes allí. Claro que hoy en día todo el mundo dice creer en Dios, eso se volvió algo pues que eso es una moda. Diosito, bendiciones. Eso es algo pues ya normal, natural. Pero háblales de la Escritura para que veas cómo se enojan y cómo incomodas a los demás. Y había uno en particular que decía, yo soy creyente, pero y sé que en la Biblia dice eso, pero es que a mí me parece. Allí está el error. Allí está el error. Lo que les decía yo ahorita a ustedes, nadie es bueno. Un día en un grupo de estudio había una chica adventista con la mamá y casi me pegan. Y entonces, y la gente que nosotros vemos con fundaciones y que yo no sé qué y que... Yo le decía, mira, el problema que tú tienes es que para ti la Biblia no es autoritativa. Si la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay nadie bueno. O tú crees que porque de alguien brota algo, una buena obra, es bueno. No podemos confundir eso. Agustín de Hipona le llamaba a las buenas obras de los hombres, le llamaba los pecados espléndidos. Porque no son para la gloria de Dios. Tú puedes dar con el ánimo de hacer sentir bien a otro. Pero mi pregunta es, ¿tú estás dando para la gloria de Dios o para hacer sentir bien a otro? ¿Tú estás dando para sentirte bien o estás dando para la gloria de Dios? ¿Tú estás dando para que te vean o estás dando para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, Dios sea el protagonista, Dios sea el demostrar, tú no? Pecados espléndidos. Y la gente confunde la gracia común con las bendiciones de Dios. Cuando la Biblia dice que hace llover, Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Y la gente piensa que Dios está feliz con ellos. Y la gente olvida de que los malos prosperan. Y entonces tienen el pensamiento, como en las iglesias de hoy en día, de que el dinero es sinónimo de las bendiciones de Dios. Y cuando un malo que no tiene necesidad de ir a una iglesia y darse golpes de pecho, como ellos dicen, yo no tengo necesidad de ir allá, mire, a mí me va bien, hermano. Sí, léete el Salmo 73. Pero como ellos, eso no les interesa. En lo absoluto les interesa. Los limpios de corazón son aquellos entonces que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Hoy en día la palabra de Dios está como en una mesa donde con el relativismo en el que vivimos cada uno opina e interpreta a su manera lo que está escrito o le agrega.
Por lo tanto, es claro que la bendición de la sexta bienaventuranza no se pronuncia sin discriminación sobre todos los que son sinceros. Claro, ahí hay una discriminación, sino más bien sobre aquellos que, en su adoración al Dios verdadero, en conformidad con la verdad revelada en su palabra, se esfuerzan sin hipocresía para agradarlo y glorificarlo. Ellos verán a Dios. Cuando más te dejas transformar por Dios a su imagen y semejanza, verás su gloria en esta tierra a cada instante y aguardarás pacientemente para su gloria venidera, donde ya no veremos oscuramente como por espejo, sino claramente. Estos son los de limpio corazón, los que tienen su conciencia ajustada a los parámetros de Dios y no a los del mundo. Y se han dejado transformar por esta bendita palabra viva y glorifican a Dios en todos sus caminos. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, en medio de un mundo tan hostil como en el que vivimos, en medio de tanta falta de integridad, cuando un verdadero hijo de Dios es luz y sal en el mundo, es una gran bendición. Y créanme que cuando uno anda en santidad, cuando usted anda en obediencia y con un corazón limpio delante del Señor, el mundo lo nota y ellos lo reconocen. Claro que lo reconocen, que reaccionan de una manera distinta a lo que uno quisiera que reaccionaran, reaccionan con odio, pero ellos lo reconocen. Y me decía alguien en esa reunión, este hijo de tantas, me dijo, que en todas las salidas que tenemos, siempre es con ese cuentico y aburriendo, hablando a toda hora de Dios. Tenaz. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Callamos? A él no le gusta, pero mi esposa es testiga de que gracias al Señor se nos han unido muchas personas en esos tiempos que hemos tenido con amigos, porque el Señor andaba entre pecadores, claro, para compartirles del reino, y eso hacemos nosotros. Nosotros no nos podemos esconder, vivir encapsulados, o irnos a una tierra lejana, a un grupo de cristianos y encerrarnos para alejarnos del mundo. El pecado nos lo llevamos, que está en nosotros. Pero al no responderle de una manera grosera ni nada, simplemente me sonreí, lo miré, me sonreí. Después alguien se me acercó y me dijo, definitivamente Dios te ha dado paciencia. Yo hubiera reaccionado distinto. Claro, así reacciona el mundo. Pero en este mundo, en medio de tanta hostilidad, los hijos de Dios tienen que resaltar. Pacificadores. Pacificadores. Estos creyentes predican el evangelio porque saben que solo en Cristo los hombres podrán gozar de verdadera paz en un mundo tan hostil y cruel. Esa es la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Como consecuencia de este testimonio de los creyentes, el mundo los llamará verdaderos hijos de Dios. Y nos vamos a ir metiendo ya para terminar. Yo diría que el Señor definitivamente sí entretejió muy bien estas bienaventuranzas, porque cada vez
El cristiano verdadero con estas bienaventuranzas se va dando cuenta de la responsabilidad tan grande que tiene. Y estas características no es que de pronto mi esposa tiene 2 bienaventuranzas, pero yo tengo 3 de ellas, o el caballero aquí tiene 4, el señor... No, aquí estamos hablando de que un solo creyente tiene que tener todas estas características. Todas. Por eso yo te invito a que nos vamos evaluando. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando la fe de los hijos de Dios se ha desarrollado suficientemente para ser manifestada exteriormente, de modo que los que no la comparten con ellos empiezan a notarlo. Ello da como resultado la persecución. Por esta razón el mundo odia a los hijos de Dios. Dice San Juan 15:19, no vayan allá, yo lo leo. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La pregunta es, mis hermanos, ¿será que esto lo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo rechazo? ¿O estamos tan amangualados, por no decir conguabulados, que me acordé de la chica de la estación de policía? Amangualados con el mundo, sin querer tener ninguna discusión con nadie, no corregir el error. Te ríes con los chistes vulgares en tu familia, cuentan el chiste vulgar en tu oficina, en tu trabajo, tus amigos, y juá, 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 para que no te vayan a decir, ay, este tan amargado. ¿Estás escuchando la trampa que hace el otro y no le exhortas? La palabra de Dios dice, el Señor dice, yo no he venido a traer la paz. He venido a traer la guerra. Porque pondré en enemistad a los hijos contra los padres. ¿Has tenido inconvenientes alguna vez con tu familia por causa del evangelio? ¿O no tienes problemas con nadie? ¿No tienes ningún problema en estar en el mundo, estar en el pecado y no decir nada y agradar y reír y abrazar y hacer amigos, y tú eres el cristiano chévere del parche y por eso te invitan a todo lado, porque tú pasas por alto absolutamente todo esto? Definitivamente nos falta mucho madurar, desarrollar suficientemente esta fe para poderla manifestar exteriormente y no agradar al mundo. Corregir cuando se debe corregir, exhortar, y es que esto es una verdad, el mundo te odiará. Pero hoy en día no juzgues. No, la Biblia sí te llama a juzgar, pero con justo juicio, no bajo tus opiniones. Ah, bueno, ahí tienen un ejemplo de los limpios de corazón. Puede que tú tengas una razón. En este mundo relativista todo el mundo tiene la razón. No, es que tú tienes la razón como tal, tú también, y escuchemos, respetémonos. No, un momento, la verdad me dice lo siguiente. Y para mí, la línea de verdad o la suprema verdad está escrita en la palabra de Dios. Y bajo ella juzgo y me muevo y vivo. Y entonces todo el mundo opina. Y tú tienes que respetar.
y te quedas callado con la verdad y sabiendo de que tienes algo para decir, no lo dices, porque no quieres generar ningún impasse con nadie. La pregunta, ¿estás recibiendo persecución por causa del Evangelio? Mateo 5 del 11 al 12. Bienaventurados sois por mi causa, porque por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra mintiendo en este versículo 11 realmente no está en los manuscritos originales. Solamente está toda clase de mal contra vosotros. Por eso al inicio, cuando leí todas las bienaventuranzas, omití esta palabra, mintiendo. ¿Cuál es la causa de la persecución? Entonces, bueno, esta, recuerden, que antecede a la otra. Cuando tú te paras firme con tus convicciones ante el mundo te va a rechazar, tu familia te va a rechazar. Tus amigos te van a rechazar. Eso es inevitable y eso tendríamos que estarlo viviendo y experimentando cada uno de nosotros. Y por consecuencia entonces nos van a vituperar, nos van a perseguir, van a decir toda clase de mal contra nosotros. Pero, ¿cuál es la causa de la persecución? No es política. Ni por causa de un cristiano inmaduro, ni un cristiano arrogante, o por causa de tu pecado. ¿Cuál es la persecución realmente? Primera de Pedro 4:15, no vayan allá. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Y fíjense bien lo que va a decir el apóstol Pedro aquí. O por entremeterse en lo ajeno. Chismoso, bochinchero, metido en lo que no le importa. Cristianos que están metidos en lo que no se tienen que meter. Y lo está colocando a la altura de un homicida, de un ladrón o un malhechor. Y dice, o por entremeterse en lo ajeno. Es que tenemos que saber muy bien por qué estamos siendo perseguidos. Porque si te están persiguiendo porque debes una plata y no la querés pagar, entonces tú no puedes decir aquí, uy, bienaventurado soy. Hay que tener en claro por qué está diciendo el Señor aquí. La causa bíblica de la persecución es la causa que se vive para la gloria de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fruto de yo vivir esta vida para la gloria de Cristo, entonces recibiré persecución del mundo. Recuerde de que el mundo nos aborrece, el mundo nos odia. Y si nosotros miramos, como dice la Escritura, los profetas que precedieron antes de nosotros, martirizados muchos.
unas muertes terribles. Fueron perseguidos hasta la muerte. Y pues el ejemplo máximo del Señor Jesucristo. En medio de un poco de lobos hasta que lo mataron. ¿Estás dispuesto entonces a entregar tu propia vida por causa del Evangelio? ¿Vas a seguir siendo tibio? Ojalá fueses frío, dice el Señor. O caliente, de una vez. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca por tu tibieza. O tal vez no te atreves a hablar de Dios porque no tienes testimonio de vida, porque sabes que no eres de testimonio para los demás, y entonces ¿con qué autoridad vas a hablarle a tu familia o a tus amigos de Dios? Te da vergüenza, porque inmediatamente te van a señalar. ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? Tenemos hermanos en otros países que están siendo perseguidos a muerte. Uno ve noticias cómo matan y matan creyentes, les cortan la cabeza, de todo. Si llegasen aquí esos grupos que asesinan cristianos, ¿cuántos saldrían corriendo de las congregaciones? ¿Cuántos negarían a Cristo? Aquí estamos relajados. Tú no tienes ningún inconveniente en haber venido hoy a la iglesia. Nadie te está persiguiendo para matarte. Pero ¿y si así fuere? ¿Qué pasaría? ¿Estarías dispuesto a morir? Bajemos un poquito el listón. ¿Estás dispuesto al rechazo? Esta es una característica que te está definiendo, o no estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Recuerda que es el discurso, el sermón del rey a los ciudadanos del reino. Estos no son mandatos del rey, son descripciones de sus hijos, son las características de cada creyente. Ahora, hago un paréntesis y doy un pequeño consejo. Claro, nosotros no podemos callar ante el error, pero ojo, tampoco podemos ser patanes y groseros. Hay muchas formas de decir las cosas. Yo casi nunca me quedo callado ante el error. Y tampoco cuando alguien lo comete busco ridiculizarlo delante de los demás. Simplemente se le llama aparte. Ve, mira esto, lo otro, se corrige. Pero si tu intención es ridiculizar o que tú resaltes por el conocimiento que tienes, o porque tú asistes a una iglesia reformada, bíblica, y estás empezando a conocer de teología y quieres que sepan el conocimiento que tienes y lo santo que eres, allí estás siendo inmaduro. Y puede que empieces a recibir persecución por tu inmadurez y no porque quieras glorificar a Cristo con lo que haces. Paréntesis. Vituperios son insultos, persecuciones las hemos mencionado. ¿Por qué debemos estar gozosos entonces cuando nos están vituperando, cuando están persiguiéndonos de esta manera? Porque nos espera un galardón grande, fruto de vivir una vida piadosa para la gloria de Dios. Esta persecución es una muestra de que el Espíritu Santo mora en nosotros verdaderamente. Por último, quiero que vayamos todos a Hebreos 11 del 24 al 27. ¿Cuál será ese galardón que nos espera? ¿Estamos allí? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo
de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto es maravilloso. Moisés viviendo como un rey allá, y prefirió el vituperio con el pueblo de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más impactante de este pasaje? A resaltar, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y sabes, ellos nunca pudieron ver la promesa cumplida, que es Cristo, pero tuvieron fe en la promesa. Por eso la Biblia dice en Hebreos que su fe les fue contada por justicia, pero nunca la vieron cumplida la promesa. Y Moisés se sostenía como viendo al invisible, porque ¿sabes cuál es nuestro galardón, mi hermano? Cristo. Cristo es nuestro galardón. Él es lo más maravilloso que podemos tener. Y algún día, mira, si tú eres un verdadero creyente y estas características son tuyas, algún día le verás cara a cara y no te va a importar la corona que has ganado. ¿Sabes por qué? Porque esa corona la ganaste gracias a Él. A Él sea la gloria. Y la tirarás delante de Él, porque no importa nada sino solo Él. Solo Él. A Él sea toda la gloria, mis hermanos. Nuestro galardón es Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra. Aquel Señor que está muerto, te rogamos para que por la acción de tu Espíritu Santo le traigas a vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir puliendo nuestra vida, a ir creciendo, a ir madurando, Señor, a ir afrontando, Señor, las consecuencias de ser tus seguidores, de ser, Señor, tus representantes, tus hijos. Ayúdanos a enfrentar, Señor, con gallardía las consecuencias de ser la sal del mundo, la luz, Señor, en medio de tanta oscuridad que vivimos. Ayúdanos por tu sola misericordia, Señor, a vivir como es digno de ti, amado Rey. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.